B Hurricane Protection 948-3231. Borinquen. Alquilatuautopr.com 779-7772. BV Luxury Cabinets and More. Creamos y diseñamos puertas, ventanas y gabinetes. Presentan CAP 2022, sumergidos en su presencia, en la senda antigua Toalta. Se para la fecha, 8, 9 y 10 de julio. Estarán con nosotros Pastor Juan Carlos Harrigan, Pastor Samuel Rodríguez, Apóstol Wanda Rolón, Pastor Claudio Freyson. Información alaba.org, Facebook Apóstol Wanda Rolón o 730-5880. Auspicia. Lo demás es secundario. Dios está conmigo primeramente. Si alguien lo sabe, diga amén en esta noche. Si usted sabe que Dios está contigo y con tu familia, vuelve y diga, lo demás es secundario. Saber que Dios está conmigo me da paz. Yo puedo seguir caminando. Caerán 1000 y 10,000 a mi diestra y no me tocará. Ninguna plaga tocará mi morada. Yo sé que si Dios, alguien lo entiende por allá atrás. Aleluya, alguien lo cree conmigo. Si yo sé que Dios está conmigo, gloria a Dios. Aún en el momento de dolor, aún en el momento de una aparente confusión, yo creo, alguien diga, yo creo que Dios está, yo creo que Dios me está sosteniendo, yo creo que la diestra de su justicia me tiene de pie, me tiene con esperanza. Yo sé que en esta noche algo Dios está haciendo, porque Él está, Él cubre todo este lugar. Él te da esperanza, Él te da nueva fuerza, Él te da fortaleza. Eso que sientes ahora es que el Espíritu te está dando fortaleza, te está dando nueva fuerza, te está diciendo continúa, yo estoy contigo como poderoso gigante, continúa, no te rindas. Algo Dios está a punto de hacer en esta noche a tu vida. Y en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Con nuestras manos alzadas y levantadas te damos gracias, Padre, por este día, por esta tarde, por esta noche, Señor, por los beneficios, Señor, que obtenemos en tu reino, por tu gracia inmerecida, Señor, por tu favor que está con nosotros, Padre. Gracias por la alegría, el gozo, la bendición, la paz, la prosperidad que tú nos das, Señor. Nosotros tenemos que levantar nuestras manos y decirte gracias, Padre. Gracias por tu cuidado, gracias por tu cobertura, gracias porque nos cubriste y nos libraste de incidente, de accidente. Gracias porque hemos podido venir a tu casa con acción de gracia. Entramos por tus atrios con regocijo. Gracias porque este es el día que ha hecho el Señor. Algo debe acontecer en tu vida. Y mientras tú estás aquí en esta hermosa noche, Dios cuida de los tuyos, Dios cuida de tu familia, Dios cuida de tus hijos, Dios cuida de tu matrimonio. Habrá alguien que diga amén. Mientras tú le adoras, algo se extiende desde el cielo. La atmósfera del Señor en este lugar, su presencia. Si su presencia está con nosotros, yo voy a caminar aunque no entienda. Si su presencia está con nosotros, yo me voy a levantar aunque no tenga fuerza. Alguien diga gloria a Dios, alguien diga gloria a Dios. Yo sigo hacia adelante, Padre. Cubre los que vienen de camino, Señor, los que salen de sus hogares, los que vienen, Señor, a este lugar, los que tienen la intención de unirse colectivamente y adorar, Padre. Cúbrelos, Padre, en el nombre de Jesús. Cubre sus vidas, tráeles con bien, líbralos de peligro en el nombre de Jesús. Habrá alguien que diga amén en esta noche, alguien que sepa
sepa que hemos llegado a su santuario, al lugar donde Dios ha decidido que es su morada, que sus pies están en este lugar, sus faldas arropan este lugar. Yo doy gloria a Dios por este tiempo, gloria a Dios, y doy gloria a Dios por tu vida, porque llegaste, porque venciste obstáculos, porque le diste prioridad a Dios, prioridad a Dios, prioridad a Dios. Yo creo que hoy tú estás sembrando algo poderoso en el reino, y se nos decía ayer que cuando sembramos tenemos derecho legal a cosechar. En esta noche siembra, gloria a Dios, estás sembrando algo en el reino, y Dios provoca bendición, y Dios provoca puertas abiertas, y Dios provoca que tú continúes, y Dios provoca que aún sin fuerza te puedas levantar, y Dios provoca que todo se alinee, para que la bendición te cubra y cubra los tuyos, que cubra los tuyos. Yo declaro en el nombre de Jesús que Dios a la distancia cubre los tuyos. Si están en otro país, cubre a la distancia, los cubre. Tus hijos, tus nietos, tus familiares, Dios te cubre en la cobertura de Jehová. La cobertura de Jehová. Yo lo tengo que decir, Señor, aleluya. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra ti los enemigos angustiadores para comer tus carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra ti, no temerá tu corazón. Aunque contra ti se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Habrá alguien que diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Si Dios está contigo, si Dios está contigo, no temas al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia en la oscuridad. Dios está contigo. Padre, gracias por este tiempo. Te lo dedicamos a ti. Recibe nuestra adoración, Padre. Recibe la adoración de tu pueblo. Recibe la adoración de los que están en su casa también, Padre. Gracias. Gracia y bondad. Bienvenido a este lugar. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y bondad, bienvenido a este lugar. Diga solo en esta noche: Espíritu Santo, bienvenido, sí, a este lugar. Jesucristo, bienvenido, sí, Señor, a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y bondad, bienvenido a este lugar. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Sí, Señor. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y bondad, bienvenido a este lugar. Espíritu Santo, Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo,
Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre, Padre omnipotente, de gracia y bondad, bienvenido a este lugar. Bienvenido, Espíritu Santo, bienvenido, sí Señor, a este lugar. Jesucristo, Cristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y bondad, bienvenido a este lugar. Espíritu Santo, bienvenido, sí Señor, a este lugar. Jesucristo, Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre, Padre omnipotente, de gracia y bondad, bienvenido a este lugar. Espíritu Santo, Espíritu Santo, bienvenido a este lugar de sentido. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y bondad, bienvenido a este lugar. Bienvenido, bienvenido a este lugar. Aleluya, aleluya. Alguien que adore al Señor en esta noche. Gracias, Padre, por este tiempo hermoso. Tu pueblo te adora. Nosotros adoramos al Señor por encima de cualquier circunstancia. Lo que esté atravesando en su vida es menor de lo que Dios es capaz de hacer en tu vida en esta noche, en medio de tu adoración. Estamos en la semana de CAP 2022. Se comenzó ayer de una manera muy poderosa, un mensaje excelente de parte de nuestro apóstol, la ley de siembra y cosecha. Así que hoy seguimos en CAP 2022 y yo le voy a pedir a la pastora Mari, si pasa por aquí, para que ore precisamente por lo que va a acontecer. Pastora, me gustaría que orara e incluyera los recursos, que Dios los traiga con bien, la palabra que les ha dado para estos días, que sea bendición, y cubras el evento CAP en el nombre de Jesús. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te presentamos nuestro Congreso Apostólico y Profético, Señor. Te pedimos, Padre, que cada recurso, Señor, que vas a traer, Padre, a traernos un mensaje, Señor, venga, Señor, con el cuidado, Padre, que tú tienes para tus hijos, Señor. Que desde el momento, Señor, que ellos salgan desde sus hogares, Padre, sea tu Espíritu Santo cubriéndolos, Señor. Cada automóvil, cada avión, cada paso que ellos tengan en nuestras carreteras, Señor, sea con tu cuidado, Padre amado. Cancelamos en el nombre de Jesús, Señor, todo ataque del enemigo, Señor, que quiera obstaculizar, Señor, el que ellos puedan venir, Señor, a traer tu mensaje, Señor. Cancelamos, Padre, en el nombre de Jesús, todo aquello que quiera levantarse, Señor, que sea contrario, Padre amado, a lo que tú has ya
dispuesto para que ellos vengan, Padre amado. Te pedimos, Señor, que cubra su salud, Señor. Que ningún ataque, Padre, de enfermedad, Señor, en los aires, Padre, pueda alcanzarlos, Señor. Ponemos muro y antemuro, Señor, alrededor de ellos, Padre, declarando que su salud, Señor, está en tus manos, Padre. Cubrimos cada parte de su mensaje, Señor, sabiendo que ya ellos recibieron, Señor, lo que nos van a depositar, Padre. Y que esa semilla, Señor, que ellos van a dejar aquí, va a traer, Padre amado, a través de los aires, Señor, a través de la televisión, Padre, donde quiera que este culto llegue a las naciones, Señor. Van a traer, Señor, nuevas almas, nuevas vidas, Padre amado, a tu reino, Señor. Lo declaramos todo, Padre, hecho con la confianza, Señor, de que ya está hecho, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Testigo, mi Jesús, de recibir la gloria y el honor. Aquí estoy, Señor, ante tu altar. Hoy entrego ante ti todo mi ser. Obra mi interior, haz un nuevo corazón, dirigido por tu Espíritu, Señor, vengo a ofrecer, mi Señor, mi corazón, en adoración. Estoy, Señor Jesús, hoy venido ante ti a ofrecer mi alabanza y gratitud. Tú eres digno, mi Jesús, de recibir la gloria y el honor. Estoy, Señor, ante tu altar, sí, hoy entrego ante ti todo mi ser. Obra en mi interior, obra ahora en mi interior, haz un nuevo corazón, sí, dirigido por tu Espíritu, Señor. Mi Señor, mi corazón en adoración,
santo lugar, te quiero adorar, te quiero adorar, todo mi ser, sí, a tus pies, cual perfume de grato olor, quiero llenar el santo lugar con mi adoración. Vengo a ofrecer, vengo a ofrecer, vengo a ofrecer, mi Señor, mi corazón en adoración. Déjame entrar al santo lugar, te quiero adorar, oh sí, todo mi ser a tus pies, cual perfume de grato olor, quiero llenar el santo lugar con mi adoración. Quiero llenar el santo lugar con mi adoración. Quiero llenar el santo lugar con mi adoración. Mi adoración. Aleluya, aleluya, aleluya. Apláudale al Señor en esta hermosa noche. Un ambiente hermoso de adoración. Poderoso el tiempo que le estamos dedicando al Señor. Gracias, Padre, te damos en este tiempo. Los que están a través de Facebook Live, le invito a que pueda comunicarse con nosotros al 787-730-5880. Igualmente lo puede hacer en los comentarios. Y hay un alto nivel de compromiso de esta casa y de nuestros apóstoles de poder orar por ustedes, por la necesidad que tengan esta noche. ¿Alguien dice amén conmigo? Que hemos venido a orar, a interceder, por supuesto, a adorar a nuestro Señor por encima de cualquier situación. Quiero que oremos en esta hora por la familia. Vamos a orar por la familia, incluimos los matrimonios, los hijos, los nietos. Y yo declaro en el nombre de Jesús que en esta noche podamos hacerlo. Voy a pedirle a Frances, si puedes pasar por aquí y puedes unirnos con nosotros en oración para declarar libertad en la familia, bendición. Yo sé que algo Dios está haciendo. Mientras tú estás aquí, escucha, lo dije ahorita y lo voy a repetir. Mientras tú estás aquí y le has dado esta prioridad a Dios, algo Dios está haciendo con los tuyos. En el nombre de Jesús, Francis. Adoramos al Señor. Solo Él es digno de toda gloria y de toda honra. Nuestros corazones se regocijan cuando estamos en la casa del Señor y tenemos la seguridad que Dios está cubriendo todas las cosas en nuestra vida, porque sabemos que bajo la sombra de sus alas estaremos seguros. Señor, te damos las gracias. Gracias por el privilegio de ser tus hijos. Gracias porque te podemos hablar como nuestro papá. Porque tú recibes nuestras oraciones con olor fragante cuando venimos ante ti, Padre. Reconociendo primero que solo tú llenas todo. Reconociendo, Padre, que a ti te lo debemos todo, Señor. Y en esta noche venimos presentándote nuestras familias. Nuestras familias y las familias de nuestra isla, Padre. Tú creaste la familia, lo creaste con un propósito hermoso y perfecto. Y venimos, Señor,
unidos en oración, pidiéndote, Padre, que seas tú en cada una de las familias de nuestro Puerto Rico. Te entregamos nuestros padres, nuestras madres, nuestros hijos, Señor, nuestras generaciones, Padre, sabiendo que tú tienes cuidado de cada uno de ellos, aún los que aún no han nacido, pero son promesas, Señor. Te damos las gracias por cada uno de ellos. Te presentamos a los que te conocieron, Jehová, que apartaron su mirada de ti, Señor. Enviamos palabras llenas de amor y de misericordia, Padre, porque es nuestro objetivo que nuestro corazón sea como el tuyo. Te pedimos, Señor, que tú los traigas, de regreso al hogar, que tú los traigas de regreso al redil, Jehová, porque es tu intención bendecirlos y llenar sus vidas, Señor. Te presentamos las familias, Señor, que en este momento están de luto, Padre. Te presentamos sus corazones, te presentamos sus mentes. Te pedimos que tú los cubras con tu manto de paz, oh Jehová, Shalom. Que ellos entiendan, Padre, que bajo tus alas están seguros y que su gozo verdadero proviene de ti, Señor. Que seas tu provisión a cada familia. Que no falte la harina y el aceite, Señor. Que mientras te proclamen como su Dios y Salvador, todo estará bien. No importa la crisis, no importa el miedo que pueda tener el mundo, Señor. Nuestras familias están seguras en ti, Jehová. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Estamos aquí ante tu presencia. Tu nombre exaltado por siempre será. Establece tu trono en medio de nuestra alabanza. Establece tu trono en medio de nuestra alabanza. Establece tu trono en medio de nuestra alabanza. Ven Jesús y toma tu lugar. Con sus manos. Cristo, te entronamos y adoramos a ti. Estamos aquí ante tu presencia. Su nombre exaltado por siempre será. Establece tu trono en medio de nuestra alabanza. Sí, Señor. Establece tu trono en medio de nuestra alabanza. Establece tu trono en medio de nuestra alabanza. Ven Jesús y toma tu lugar. Cristo, te entronamos, sí, Señor. Te adoramos a ti, sí, sí. Estamos aquí ante tu presencia. Su
nombre exaltado por siempre será. ¿Cuándo lo creen? Establece tu trono en medio de nuestra alabanza. Establece tu trono en medio de nuestra alabanza. Establece tu trono en medio de nuestra alabanza. Ven Jesús y toma tu lugar. Cristo, Cristo, sí, te entronamos y adoramos a ti. Sí, estamos aquí ante tu presencia. Tu nombre exaltado por siempre será. Establece tu trono en medio de nuestra alabanza. Establece tu trono en medio de nuestra alabanza. Establece tu trono en medio de nuestra alabanza. Ven Jesús y toma tu. Establece tu trono, establece tu trono, establece. Establece tu trono en medio de nuestra alabanza. Establece tu trono en medio de nuestra alabanza. Establece tu trono en medio de nuestra alabanza. Ven Jesús y toma tu lugar. Ven Jesús. Ven Jesús y toma tu lugar. Ven Jesús y toma tu lugar. Aleluya, aleluya. Gracias, Padre. Te honramos, Señor, te honramos, te honramos. Denle ese aplauso fuerte al Señor, honramos al Señor. Quiero que tomemos algunos minutos en esta noche y que dentro de las oraciones que estamos haciendo, igualmente vuelvo a invitar a los que están a través de Facebook Live, Apóstol Wanda Rolón. Te puede llamarnos al 787-730-5880. Ahora mismo alguien le va a atender, va a tomar nota de tu necesidad y nos vamos a unir en oración, creyéndole a Dios sobre todas las cosas. O también puede hacer como algunos de los hermanos que están y amigos que están escribiendo ahí mismo en comentarios, y podemos tener acceso y leer tu necesidad. Están pidiendo oración por hijos, por nietos. Alguien nos escribió desde Argentina también pidiendo oración. Nosotros le queremos a un Dios poderoso, grande. ¿Alguien le cree a un Dios poderoso, grande? El Dios de lo imposible. Aleluya, gloria a Dios. Y yo quiero que tomemos 1 minuto, 2 minutos para orar, y que podamos ubique al que esté cerca de usted y que pueda unirse en oración y declarar una palabra de bendición sobre alguien. Vamos a tomar 1 o 2 minutos para declarar bendición sobre alguien, porque es posible que usted haya venido al culto y diga: Dios mío, si oraran por mí hoy. Entonces este es el momento de que podamos poner en práctica lo que dice la Biblia. Dice la Biblia que oremos unos por los otros. Ay, qué hermoso, este grupo ahí se unió en el nombre de Jesús. Y usted empieza a declarar, en el nombre de Jesús. Vamos, únase a alguien, no se me quede solo ahí, porque hay una bendición, hay una declaración. Vamos a profetizar bendición sobre alguien en el nombre de Jesús. Ahí usted incluya, ore por enfermos, si está enfermo, si necesita fuerzas nuevas, si necesita ahora mismo, su corazón está afligido. Vamos, que el nombre de Jesús comience a orar ahora mismo. Padre, aquí está tu pueblo que te honramos. Primero
primeramente te bendecimos. Qué hermoso cuando oramos unos por los otros. Qué hermoso cuando levantamos la única bandera que es la de Jesucristo. Qué hermoso cuando podemos reconocer en el nombre de Jesús que Jesucristo sigue siendo el Dios, el poderoso, el Rey de reyes y el Señor de señores. Qué hermoso cuando en esta noche, no importa tu necesidad personal, tú puedes orar por alguien y puedes decir: Señor, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Estamos declarando que la bendición del Padre está sobre esta casa y está sobre tu vida y está sobre tu familia. Vamos, en el nombre de Jesús, hago una declaración de una palabra de bendición, de una palabra de paz, shalom, gracias sobre ti, favor de Dios, una palabra de sanidad. Vamos, en el nombre de Jesús, los enfermos hoy son sanos por la palabra. Hay autoridad en la palabra, hay autoridad en la palabra, hay promesas en la palabra. Vamos, declare sobre alguien, diga: esta es tu noche de parte de Dios. Hay algo que Dios va a hacer poderoso, hay algo que Dios va a hacer grande. En el nombre de Jesús, con tu declaración se cambia la atmósfera. Tu declaración puede hacer lo que hizo el profeta en aquel lugar de valle de huesos secos, que una declaración cambió el destino de aquel lugar. Los huesos se convirtieron en un ejército. Vamos, declare sanidad, declare liberación, declare bendición. Yo siento la presencia de Dios en este lugar. Mientras tú declaras por alguien, nos sumergimos en la presencia del Espíritu de Dios. Cuando hay un pueblo que ora, cuando hay un pueblo que intercede, cuando hay un pueblo que echa fuera las diferencias en el nombre de Jesús y levanta el estandarte de Jesucristo, algo ocurre de parte de Dios. Y en esta noche los enfermos los declaramos sanos. En esta noche tu familia declaramos un milagro. No importa dónde estén en esta noche, tu empresa tiene un nuevo mover. En esta noche las ideas de Dios son conectadas a tu espíritu. En esta noche el discernimiento aumenta en tu vida. En esta noche llega la salvación a tu hogar, llega la salvación a los tuyos, llega la salvación. Declaramos en las cárceles, declaramos los que están allá, libertad para su espíritu, libertad en sus emociones. En el nombre de Jesús, todos los que están en su casa, ahora mismo declaramos una palabra de bendición con toda la autoridad que nos da el Padre a través de Cristo y su Espíritu Santo. Liberación, ahora mismo libertad. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo Jesucristo te liberta hoy, tú serás verdaderamente libre. Hoy Dios declaramos en el nombre de Jesús, comienza un nuevo tiempo en tu vida. Hoy declaramos en el nombre de Jesús un nuevo tiempo en tu familia, un nuevo tiempo en tu matrimonio, un nuevo tiempo para Puerto Rico en el nombre de Jesús, un nuevo tiempo para las naciones en el nombre de Jesús, para Chicago en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaramos tu paz en aquel lugar para aquella familia. Declaramos en Estados Unidos completo, aleluya, en norte, centro, Suramérica, el Caribe, Asia, Europa. Declaramos un avivamiento. Declaramos que nos sumergimos en el Espíritu y su presencia. Declaramos, Señor, en el nombre de Jesús, que para el que cree todas las cosas son posibles en ti, Señor. No por nuestro nombre, no por nuestros méritos, no por lo que alguien pueda alcanzar, sino por lo que tu Hijo, Señor, conquistó en la cruz del Calvario. Padre, gracias porque fuimos trasladados de un reino de tiniebla al reino de tu Hijo amado. Gracias porque tu palabra lo dice en Colosenses. Fuimos movidos, fuimos trasladados, fuimos posicionados de un lugar de deshonra a un lugar de honra. En el nombre de Jesús, alguien diga amén conmigo. En esta noche el milagro lo hemos declarado, porque Dios está en este lugar. Su Espíritu está con nosotros. Aleluya. Todavía esta casa cree que Cristo es Rey de Reyes, sigue siendo el Señor de señores, sigue siendo el Alfa,
sigue siendo el omega, sigue siendo el principio y el final. Aleluya. La piedra que desecharon los edificadores ahora ha venido a ser cabeza del ángulo. Ese es nuestro Señor. Alguien le da un aplauso al Señor. En el nombre de Jesús cubrimos nuestros apóstoles, cubrimos nuestros pastores y padres espirituales. Fuerza nueva, fortaleza, Dios. Tus planes sobre ellos, las ideas que tú has conectado, Padre. La visión de esta casa se amplía, el discernimiento, Dios. Eres tú su Dios, su Señor, Señor. Hasta aquí tú los has ayudado a los dos. Hasta aquí tú los has bendecido, Dios. Están en tus manos, bajo tu cobertura. Igualmente a la pastoral de Puerto Rico, Señor, a los pastores que están bajo la cobertura espiritual de esta casa, Señor. Bendición sobre ellos, sus familias, ministerio, hasta que sobre y abunde. En el nombre de Jesús, yo lo creo, y digo amén, y digo amén, amén y amén. Aleluya. Quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida, en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia, en adoración. Hijo de Dios, recibe toda la gloria, toda la gloria, toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios, recibe hoy, recibe hoy, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Manos arriba, quiero levantar mis manos. Quiero levantar mis manos. Quiero levantar mi voz, ofreciendo aquí mi vida, ofreciendo a ti mi vida, en santidad, en santidad y amor. Padre, solo te ofrece, Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia, en adoración, adoración.
recibe toda la gloria, la honra y Mis hermanos, levantar mis manos, quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida. Sí, Señor. En santidad y amor, Padre. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón. Y me postro en tu presencia. En adoración, Hijo de Dios, recibe hoy, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor, Hijo de Dios, recibe toda la gloria, la honra y honor. Toda la gloria, toda la gloria, la honra y Toda la gloria, dilo una vez más. Toda la gloria. toda la gloria, la honra y gracias Padre, aleluya, aleluya. Qué maravilloso es nuestro Dios. Toda es tuya, Señor. Toda la gloria y honra Aleluya. le pertenece a Él. Quiero que aprovechemos este tiempo para declarar una palabra de sanidad y orar por los enfermos. Vamos a presentar, si hay alguien que tiene aquí algún familiar, puede levantar su mano como punto de contacto. O si usted está enfermo también, alguien por aquí, por la parte de atrás. Qué bueno el Señor. Vamos a estar orando por la querida madre del pastor Elías Rodríguez, para que Dios haga un milagro en su vida. Declaramos sanidad. El suegro del ingeniero Ramoncito igualmente, Eliezer es su nombre, así que vamos a declarar una palabra de sanidad. Olga, pasa por aquí, evangelista Olga, si puedes, por favor. La Biblia dice: mas herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga. ¿Sabe que los 39 latigazos que habla el Nuevo Testamento fueron a la espalda de Cristo? Hicieron un hueco. Ese hueco, esa herida se convirtió en una llaga, y por esa llaga fuimos nosotros curados. Alguien diga amén, y oramos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Isaías 53:5. Hay que apropiarse de esa palabra y declararla en nosotros y en nuestra familia. Tenemos también el papá de Bernardo, también está en el hospital. Está Martita recuperándose, está Irma también, Sonia Valle, su hijo. Son muchas personas que están enfermas,
muchas, las que nosotros nos enteramos y las que no nos enteramos. Son el común acuerdo, ¿verdad? Hay poder. Padre, en esta hora estamos en el común acuerdo. Tú dices que donde hayan dos o más en tu nombre, ahí estás tú, Padre. En esta hora, Señor, nos paramos en la brecha por nuestros hermanos, Señor, y enviamos la saeta de salud. Tú eres Jehová Rafa, tú eres el sanador. Yo te pido, Padre, que vayas ahí a los hospitales donde están, ahí en el cuarto donde están, ahí en su aposento, Padre, y enviamos un milagro sanador, un milagro porque tú eres el que da la vida. Tú eres el que sana, el que le da vista a los ciegos, el que levanta a los paralíticos. Tú eres el gran yo soy, tú eres el poderoso. Y en esta hora, Padre, hay poder en la oración. Creemos en el poder de la oración y enviamos la palabra ahí donde están los enfermos, ahí donde están recuperándose. Alinea sus cuerpos, el azúcar, el colesterol, todo lo que esté desordenado, Padre. Ahora le ordenamos a esos cuerpos que se alineen con Isaías 53:5. Por esa llaga nosotros reclamamos, Señor, tú pagaste el precio por nuestra sanidad. Tenemos derecho, Señor, derecho a reclamar esa sanidad. En esta hora los huesos se fortalecen, los corazones se alinean, los hígados, los pulmones, los riñones, Señor. Enviamos la palabra como el centurión, Señor. Creemos, Señor, que tú puedes ir ahí donde están, ahí donde está la necesidad, ahí donde está ese espíritu de muerte. Yo te reprendo, espíritu de muerte, ahora, de muerte prematura, de enfermedad. Ahora te ato, te paralizo y te ordeno que suelte los cuerpos. Ahora hay vida, soplo de vida, soplo de resurrección, espíritu de resurrección. Te conozco porque sé que existe y que vas y haces lo que dice la palabra. En esta hora resucitan sus órganos. Activamos esos órganos que se alineen. Le ordenamos que se alineen con la palabra en esta hora. En el nombre que es sobre todo nombre, y toda la gloria te la llevas tú, papá. Jehová Rafa, nuestro sanador. Aleluya, aplaude porque ya está hecho. Tienes que decir que ya está hecho. Tienes que creerlo. Mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia y haz descender su poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, Jesús. Lo que estás haciendo aquí, en lo que harás en mí, en mí, en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia. Te sentimos, es descender tu poder en los que estamos aquí. Creo en ti,
Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí, en mí, en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Señor, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en lo que harás en mí. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, en lo que harás en mí, en lo que harás en mí, en mí, en mí, en mí. Dígalo, dígalo, en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Precioso, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la honra, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Déselo fuerte al Señor. Bienvenido a la casa de Dios. Hoy están los más que vencedores de verdad. Siéntese un momentito. Saludamos a la audiencia con mucho cariño, con mucho amor. Y saludamos a todos los hermanos presentes. Era un día tentador, ¿verdad? Muchos salieron y aprovecharon y los felicitamos por eso también. Venimos, ¿verdad? Que pudimos estar aquí y también damos gracias a Dios por los que estamos aquí. Le damos la bienvenida a nuestra hermana Maritere, que ya llegó
Hoy, gloria a Dios, a las 5 de la mañana llegó, gloria a Dios. Y también hoy está llegando el pastor de Cuba, amén, qué bueno, y Yelena, y están empezando a llegar las delegaciones, ¿verdad?, de fuera del país. Y le exhorto a los hermanos que me han escrito que si hay que llenar algo, que si hay que registrarse, no. Usted llegue, no quisimos hacer, yo creo que el año que viene vamos a hacer registros también porque es importante, pero como es libre de costo, aunque va a haber una sección para pastores, porque vienen muchos pastores, me han estado, ahí tuve que contestar varios, con un anhelo, un gozo tremendo, porque esto es un tiempo de afirmarnos cada día y de recibir de parte de Dios lo que Él tiene para nosotros. Le damos la bienvenida a Sammy, no te conocía, porque estás flaquito y guapo y muy bien, y te estaban esperando, qué bueno. Un abrazo, ¿verdad? Un aplauso para Sammy, qué bueno, estamos contentos de verte. Y a todos los hermanos, qué bueno que estamos aquí. Allá están también los más que vencedores, allá afuera, los caminantes. Antes de continuar orando, quisiera decirles que en este tiempo van a haber mucha apostasía. Entonces, gente que predicó una cosa, ahora se están retractando. ¿Y por qué? Porque están entrando en un evangelio que le llaman la reforma. Esa reforma no creen en el ministerio de la mujer, no creen en ungir, no creen en el ayuno, no creen nada. No creen en ofrendar, no creen en diezmar, no creen en nada, no creen en la Santa Cena. Una cosa, ¿ni qué? Ni en bautismo. O sea, es una reforma diabólica. Perdonen, hermano, que yo diga una cosa así, ¿verdad? Porque no me gusta, ¿verdad? Pero yo nunca he visto una cosa igual. Pero gente que uno ha amado, que uno ha respetado porque han sido grandes predicadores, han entrado en una cosa tremenda. Entonces, yo le preguntaba al Señor, porque me da tristeza, porque son gente que uno ha amado y gente que han caminado con uno. Realmente hay que mantener nuestra mirada puesta en el Señor y tener cuidado de lo que están hablando. Es lo que hablábamos ayer y el Señor me hablaba en Mateo 24, 22. 24, 22. Mire lo que dice aquí. En Mateo 24, 22, y es que lo notamos. Hoy cuando muchos decían, ya estamos en julio. ¿Cuántos se dieron cuenta que esto va a las millas? Hermano, esto es el cumplimiento de la palabra. Pero nosotros tenemos que aprovechar este tiempo, porque este es el mejor tiempo que Dios tiene para ti y para mí. Yo no sé si usted sabe que ayer aquí pasó algo especial. Ayer fue como una bomba que cayó aquí, como una bomba, como algo especial. Dios dejándonos saber que mientras mantengamos nuestra mirada en Él, confiando en su palabra y no entrar en apostasía, porque hay gente que ha perdido toda relación con Dios. ¿Y sabe qué ha pasado? Ahora no creen en nada. Hermano, bien triste. Cuando nosotros yo escuchaba a nuestra hermana Olga orar y le escuchaba decir y declaraciones. Mire, ellos no creen en esas declaraciones. O sea, cuando el pastor Ricardo estaba orando y todos los que oraron, que Dios nos trasladó a través de Jesucristo del reino de las tinieblas al reino de la luz. O sea, estas son palabras poderosas. Pero mira lo que dice, y si aquellos días no fuesen acortados, ¿qué dice? Nadie sería salvo. ¿Sabe quién está hablando, verdad? Jesús. Sigue diciendo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Lo que quiero que entremos, así, ahí quédate ahí. Lo que quiero decirte es que el Señor sabe que esto es tan fuerte, este viento contrario, esta apostasía es tan fuerte, que aún aquellos que están firmes, que creen estar firmes, pero pierden relación con Dios, pueden perderse. Es peligroso. Y nosotros hoy estamos aquí orando porque todavía creemos que la oración es la llave. Creemos que cuando oramos al Padre en el nombre de Jesús, creyendo, Él responde. Y sabemos que para nuestra santificación tenemos que orar, tenemos que ayunar, tenemos que leer la palabra. Si no es así, de todos modos, como le dijo un amigo de pastor, una vez le dijo allá en el cerro, allá donde es el Naranjito, le dijo, ay, yo no creo en nada de eso, de que eso que hay un cielo, ni hay un infierno, ni nada de eso. Digo, bueno, eso es todo que tú crees, pero ¿qué tal si lo hay? Yo voy para el cielo, yo no sé tú. O sea, nadie puede arriesgar algo tan serio, aunque nosotros creemos en la palabra del Señor. ¿Cuánto entienden lo que les digo? Afírmate, porque no creas que por tu conocimiento, por lo que sabes hasta ahora, no. Hay que mantenerse en temor y temblor,
porque los vientos contrarios, doctrinas extrañas, bueno, yo te digo que yo me ha quedado sorprendida. Gente que invitábamos a predicar y que eran poderosos en la palabra, hoy no creen en nada. En nada. O sea, solamente ellos en una reforma, que no sé qué reforma será eso, ni siquiera la del gobierno, que son nada. De verdad que toda la palabra, y estamos hablando del Nuevo Testamento, porque fue el apóstol Pablo el que nos mandó a tomar la cena del Señor. Fue en el Nuevo Testamento que el Señor dijo que oráramos sin cesar. Fue en el Nuevo Testamento que el Señor dijo que el que creyera y fuera bautizado será salvo. O sea, que fue en el Nuevo Testamento que dice que pongamos las manos sobre los enfermos, los ungamos con aceite y sean sanos. O sea, nosotros no podemos perder la fe de nada. Y cuando usted vea cosas extrañas, mire, quítese de ahí y manténgase leyendo la Biblia, orando que el Espíritu Santo lo va a dirigir a toda verdad, a toda justicia. Póngase de pie. Cortito pero conciso. Es que hay que cuidarse. Pero mira, esa palabra, ahí fue la respuesta. El Señor mira qué linda esa paloma, gloria a Dios. Y si aquellos días no fuesen acortados, así que ustedes los días están así, mire así. Aprovechemos el tiempo, demos la palabra, el sembrador sale a sembrar la poderosa semilla que es la palabra, gloria a Dios. Y vamos a invitar a nuestra hermana Maritere, hay que escucharla para que venga a orar y presente al CAP, presenta a todos esos pastores que van a venir, que presenta los recursos que van a predicar, porque ellos son instrumentos de Dios. Nosotros no somos dioses, nosotros somos instrumentos de Dios. Y hay que cubrirnos, siempre cúbralos a ellos, que tengan un buen vuelo, que no se atrasen los vuelos. Esto es una cosa tremenda, sobre todo hermano Harrigan, que viene desde Argentina, Claudio viene desde Argentina, eso no es cerca, eso son muchas horas. Hermano Harrigan, que viene de Kansas, Samuel viene de Los Ángeles. Hermano, y qué triste hoy en esa marcha, ya se oró por eso, pero qué triste que vinieron desalmados a disparar así, a mansalva. Yo le digo que hay que agarrarse bien del Señor y estar preparado, porque si usted está caminando en dos aguas, tenga cuidado. Usted no sabe cuándo la muerte le puede sorprender y perder lo más preciado, que es la salvación. Adelante. Así que presentemos el CAP. Qué rico es estar en casa otra vez. La adoración en vivo, la música en vivo, la presencia del Señor. Qué rico estar en casa. Padre, en esta hora, Señor, te presentamos a los recursos, los ministros que tú ya tienes separados para ministrarnos, Señor, durante el tiempo del CAP. Te presentamos a cada uno de ellos, Señor, porque sabemos que ya han ido al lugar secreto, ya han ido delante de tu presencia, Señor, a buscar el consejo divino para lo que hemos de nosotros recibir durante este tiempo. En esta hora te pedimos, Señor, que les mantenga en salud divina. Así también te pedimos, Padre, que les lleven bien hasta el aeropuerto, que en el aeropuerto, Señor, todos los vuelos estén a tiempo. Te pedimos que envíes ángeles guerreros, Señor, que sostengan esos aviones. Te presentamos aún, Señor, esos equipos, el piloto y el copiloto, Señor, de todos los aviones que todos tus hijos han de usar en este tiempo, declarando, Señor, que sus mentes están sanas, oh Señor, que sus cuerpos están sanos. Así también te presentamos, Señor, la familia de Harrigan, del pastor Harrigan, la familia del pastor Samuel, te presentamos la familia de Freyson, aún la familia, Señor, de nuestra amada apóstol que también viene, Padre. Te presentamos, Señor, sus iglesias. Mantén todo en el orden divino para que ellos puedan venir, Señor, en completa paz. Asimismo te pedimos, Padre bueno y Dios eterno, por cada uno de los pastores que también han de estar viajando. Señor, no hay nada más difícil para un pastor que salir y dejar su congregación. Te pedimos que ellos puedan venir en completa paz y que aquellas personas a quienes ellos le delegan estos días donde ellos han de estar acá, te pedimos que corran con la visión que tú has entregado a cada uno de ellos. Señor, no hay visiones diferentes, no hay divisiones, sino que aquellas personas que quedan a cargo, Señor, corren con la visión exactamente
como tú se las has entregado a tus hijos, Padre. Así también te presentamos los adoradores de la casa, Padre. Te pedimos que les mantengas en salud. Oh, Padre, gracias, porque hay notas musicales nuevas para este tiempo. Oh, Señor, hay notas musicales nuevas. Hay letras nuevas, Señor, para este tiempo. Una adoración nueva para la nueva temporada. Así también te presentamos, Señor, a los servidores de la casa. Te pedimos, Padre, que les mantengas en salud, que cada uno de nosotros, Señor, aún que venimos a servir, no perdemos de expectativas ni perdemos la perspectiva de que también venimos a recibir. Oh, Señor, venimos preparados, anhelantes, hambrientos de lo que tú tienes, Señor, para cada uno de nosotros, de lo que tú tienes para nosotros como cuerpo de Cristo. Bendito tu nombre, Señor. Te presentamos los que se han de encargar del estacionamiento y te pedimos que tengamos el clima adecuado, apropiado, Señor. Tomamos autoridad sobre las carreteras de nuestro país. Cancelamos todo tipo de accidentes, Padre. Declaramos que las carreteras están limpias. Oh, Padre bueno y Dios eterno, en esta hora. Así también te presento, Señor, las finanzas de tu pueblo. Y no solamente las finanzas del pueblo, Señor, sino como decía nuestro apóstol y como oraba Olguita, Señor, con la revelación de lo que significa sembrar. Señor, venimos preparados, Señor, con una buena semilla. Venimos a traer delante de tu altar y a poner delante de tu altar con convicción, con rema de lo que significa sembrar, Padre, porque nosotros sabemos, Señor, que los tiempos arrecian, pero estamos preparados para ir de frente y seguir, Señor, expandiendo las estacas del Evangelio, seguir llegando, Padre bueno y Dios eterno, a donde tengamos que llegar. Por eso, Señor, no tomamos en poco esta convocatoria divina. Te damos gracias, Padre, porque sabemos no que vamos a entrar a una nueva temporada, que ya entramos y que tú vas a seguir entregando las estrategias, Señor, y aquello que nosotros necesitamos conocer para ir de frente a estos próximos 6 meses. Oh, bendito sea tu nombre, Señor. A ti te damos toda gloria y toda honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Seguimos. Padre, presentamos la cadena de televisión CTNI, presentamos los camarógrafos, los técnicos, Señor, los ingenieros, Señor, todos los que van a estar operando en el grupo directivo, todos los que van a laborar, Padre Santo, para que seas tú glorificándote, Padre, de manera especial. Tú renueves su fuerza, Señor, y que nuestros oídos, Padre, estén atentos para toda palabra que se ha de sembrar en nuestras vidas, que atesoremos, que no nos pase por encima la palabra, que no estemos distraídos, que nada robe la comunión, Señor, de lo que tú vas a hacer, Señor amado, porque hay mucha distracción. A veces tú te estás moviendo, hay pueblo que ni se entera, Señor. Reprendemos toda distracción en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Tomamos dominio de los aires, Señor, en el nombre de Jesús, y te presentamos, Señor, a nuestra isla, al que gobierna la legislatura, Señor, a los alcaldes. Señor, pon tu mano de poder, Padre, aún aquellos que se creían endiosados, Señor, ninguno puede endiosarse, porque hay un día donde tú le dejas saber que tú eres Dios y que fuera de ti no hay otro, y que no hay un nombre más grande que el tuyo, Sacamán, Solo Basaya, que a un Nabucodonosor que se creía el dueño de todo, tuvo que comer hierba como un animal hasta que tuvo que reconocer que tú eres Dios. Señor, tú vas a hacer lo que tengas que hacer, Reba, Shekendalia Basaya, porque no hay otro Dios, solo tú eres Dios, y fuera de ti no hay quien salve. Tú dices, mirad a mí todos los términos de la tierra, todo el que se endiosa, todo el que se cree que es dueño del mundo. Ahora mismo, Señor, revélatele, humíllalo, Señor, que pueda se salve, Señor,
No te pedimos que los destruya, te pedimos que los salve, te pedimos que ellos sean proclamadores de que no hay otro Dios más grande que tú, aleluya, que solo Cristo salva, que solo Cristo salva. Sherabacanda la Basaya, quebrantamos todo plan del enemigo en contra de Puerto Rico, toda agenda, ya Dios tomó control de toda agenda, de todo sacrificio en los montes altos, de todo sacrificio en el nombre de Jesús que fue para traer maldición a nuestra isla, queda revocada. Los que disturbian, los que vienen pagados por los izquierdosos para dañar la paz de mi país, en el nombre de Jesús cancelamos esa agenda satánica, cancelamos todo lo que quiera descontrolar el país y traer división y traer contienda y traer pesar, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Tomamos autoridad, tomar recananzotayaba, en el nombre de Abba Shokatamansobaya, en el nombre de Jesús. Hay gente que está orando para que iglesias se cierren. Te tengo noticias, no se van a cerrar, no se van a cerrar, no se van a cerrar en el nombre de Jesús. Y toda lengua que se levante en contra de los hijos de Dios van a tener su justo pago, su justo pago. La Basaya, en el nombre de Jesús. El mayor avivamiento ya es proclamado y ya es declarado sobre la isla de Puerto Rico. Almas llegando a las iglesias, vidas siendo transformadas, cáncer siendo sanado, vidas siendo restauradas, matrimonio, familia. El poder tuyo se manifiesta, Señor. Aleluya. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Vamos, adore la gloria de Dios, adore la gloria de Dios. Intercesores, caminen por todo lugar por acá. A veces hay que pelear con más de una cosa. No podemos dejar la atmósfera así. Hay que romper, hay que desatar, hay que venir con violencia. Lo arrebatamos por la fuerza, lo arrebatamos por la fuerza. En el nombre de Jesús. Adore la gloria de Dios, adore la gloria de Dios, adore la gloria de Dios. Usted no vino a estar aquí, usted vino a adorar a Dios, usted vino a ver la gloria de Dios, usted vino a provocar algo sobre esta isla. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, se rompen las cadenas, se desata ligadura de impiedad. Todo plan en contra de tu familia queda revocado, cancelado. El Señor, aleluya, perturba todos los planes del enemigo. Ahora mismo en el nombre de Jesús quedan cancelados, quedan destruidos, quedan avergonzados en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Dale fuerza al que no tiene fuerza, Señor. Levanta al que se ha caído. Los que se han alejado, tráelos a ti, Señor, nuevamente. Atráelos a ti nuevamente. Salva, Señor. Salva en el nombre de Jesús. Salva en el nombre de Jesús. Oh, hecho está. Dele gloria a Dios. Aleluya. Wow. Poderoso.
que todo lo que hemos orado el Señor lo ha recibido, ¿verdad que sí? Aleluya. El plan de vuelo. El vuelo del plan es el plan de vuelo que ustedes cantan. Ese mismo, tienes un plan. Pero se llama plan de vuelo, ¿verdad? Tienes un plan. Ese mismo, eso a mí me gusta. Aleluya, Él tiene un plan, se va a cumplir. Es tiempo de Qué actuar. bueno. Padre, bendice los que vamos a ofrendar, bendice, prospérale, Señor. Hay una palabra que no se puede revocar y es que tú bendices al dador alegre, Señor. Gracias por este tiempo maravilloso donde podemos adorarte. Y los que están en la casa pueden también participar, si así lo desean, a través de ATH Móvil, a través de alaba.org. Y ATH Móvil es Alaba 7 en business. Bueno, como usted quiera, por correo, llamando, como usted quiera. Amén. Así que pasemos y cantemos. Es tiempo de actuar. Esa es. Es tiempo de actuar, es tiempo de fe. En la noche marchar, caminar hacia el mar. Porque tú, mi Dios de poder, otra vez librarás. No hay que retroceder ni al gigante escuchar. Al arroyo iré, a la piedra lanzar. Porque tú, mi Dios de poder, otra vez librarás. Tienes un plan y se cumplirá. Mientras espero, te voy a adorar. Tienes un plan y se cumplirá. Aún sin respuesta, yo siento tu paz. Bienaventurado es aquel que confía solo en ti. Tienes un plan y se cumplirá, mi Dios de poder. Es tiempo de actuar, es tiempo de ver. En la noche marchar, caminar hacia el mar. Porque tú, mi Dios de poder, camino abrirás. No hay que retroceder Ni al gigante escuchar, al arroyo iré, a la piedra lanzar. porque tú, mi Dios de poder, Otra vez librarás. Tienes un plan y se cumplirá. Mientras espero, te voy a adorar. Mano arriba, mano arriba. Tienes un plan y se cumplirá. Aún sin respuesta, yo siento tu paz. Bienaventurado es aquel que confía solo en ti. Tienes un plan y se cumplirá, mi Dios de poder. Tienes un plan y se cumplirá. Mientras espero, te voy a adorar. Yo te voy a adorar. Tienes un plan y se cumplirá. Aún sin respuestas, yo siento tu paz. Bienaventurado es
liberación y de victoria. Todo el que necesite la oración puede pasar. Tienes un plan y se cumplirá. Mientras te espero, te voy a adorar. ¡Aleluya! Bienaventurado es aquel que confía solo en ti. Tienes un plan y se cumplirá, mi Dios de poder. Es tiempo de actuar, es tiempo de ver. En la noche marchar, caminar hacia el mar. Porque tú, mi Dios de poder, camino abrirás. No hay que retroceder, al gigante escuchar, al arroyo iré, a la piedra danzar. Porque tú, mi Dios de poder, otra vez librarás. Tienes un plan y se cumplirá. Mientras te espero, te voy a adorar. Tienes un plan y se cumplirá. Pienses respuesta. Yo siento tu paz. Bienaventurado es aquel que confía solo en ti. Tienes un plan y se cumplirá, mi Dios de poder. Tienes un plan y se cumplirá. Mientras espero, sí, te voy a adorar. Tienes un plan y se cumplirá, aún sin respuesta. Yo siento tu paz. Allá en tu casa, recíbelo, recíbelo. Bienaventurado es aquel que confía solo en ti. Tienes un plan y se cumplirá, mi Dios de poder. Tienes un plan y se cumplirá. Mientras espero, te voy a adorar. Tienes un plan y se cumplirá. Mientras espero, bienaventurado es aquel que confía solo en ti. Tienes un plan y se cumplirá, mi Dios de poder. Tienes un plan y se cumplirá. Mientras espero, te voy a adorar. Tienes un plan y se cumplirá, aún sin respuesta. Yo siento tu paz. Bienaventurado es aquel que confía solo en ti. Tienes un plan y se cumplirá, mi Dios de poder. Tienes un plan y se cumplirá. Mientras espero, te voy a adorar. Tienes un plan
un plan y se cumplirá, aún sin respuesta. Yo siento tu paz. Bienaventurado es aquel que confía solo en ti. Tienes un plan y se cumplirá, mi Dios de poder. Tienes un plan y se cumplirá, mi Dios de poder. Tienes un plan y se cumplirá. Amada Carmen, hay una parte ahí que dice que voy a ir al río, ¿verdad? A tirar la piedra. Iré al río y tomaré la piedra. Ponme esa parte, ¿cuál es? Ahí mismo. Es tiempo de actuar. Es tiempo. En la noche marchar, Marcha, Carmen, marcha. caminar hacia el mar. Marcha hacia acá. Porque tú, mi Dios de poder, camino abrirás. No hay que retroceder y al gigante escuchar. Al Ahí arroyo está. iré, Ahí está. a la piedra Tírala, lanzar. tírala. ¡Eso! Porque ¡Oh! ¡Se acaba! De poder, Pendiente. otra vez librará. Tienes un plan y se cumplirá. Se cumplirá, Carmen, ese plan. Se cumplirá ese plan. Aleluya. Oh, mientras que espera, adórale. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Tienes un plan y se cumplirá, aún sin respuesta. Yo siento tu paz. Bienaventurado es aquel que confía solo en ti. Tienes un plan y se cumplirá. Mi Dios de Se cumplirá, oh, se cumplirá. Aleluya. Te adoramos, Gloria a Dios. Rey. Te adoramos, Rey. Te adoramos, Rey. Aleluya. Gracias, Dios, porque tú nos tienes en tu mirada, Señor. Gracias, Dios, porque tú tienes a este pueblo en tu mirada y el plan que tú tienes trazado ya está. Aleluya. Te adoramos. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Pastor Rafa, despídanos en Oh, oración. Espíritu Santo. Oh, Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. 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 Te adoramos, Rey. Aleluya. Te Gloria a adoramos. Dios. Regálele unos minutos de adoración a Dios. Regálele, 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 Aleluya. regálele. Regálele un Gloria minuto a de Dios. adoración. Regálele unos minutos de adoración. Exalte su presencia. Él está en medio nuestro. Sí, Señor. Él está en medio nuestro. El plan de Dios se va a cumplir. Repítalo con su boca. El plan de Dios en mi vida se va a cumplir. Verbalice eso, verbalice eso. El plan de Dios en mi vida se va a cumplir. Verbalice el plan de Dios en la vida de los míos se va a cumplir. Verbalízalo en el nombre de Jesús. Eterno Creador, gracias por tu presencia infinita en medio nuestro. Gracias, Señor amado, que de principio a fin una vez más te hace sentir en medio de tu pueblo a través de
tu presencia en nuestras vidas. Gracias, Dios amado, por las voces de alerta que nos das a través de nuestro apóstol para mantenernos, Señor, vigilantes, Señor, a estas voces disidentes, a estas voces y espíritus de apostasía, para que nos podamos mantener, Señor amado, en el centro donde nos has ubicado para encontrarnos contigo cara a cara. Gracias por la presencia que se manifiesta de norte a sur, este y oeste, Señor amado, de este templo, Señor, a favor de nuestra vida. Y ahora te pedimos que vaya con nosotros hasta nuestros respectivos lugares. Hay unos que van cerca, hay unos que vamos un poco más lejos, y pedimos que tu nube de gloria y de poder vaya y se mantenga con nosotros en todo tiempo, librándonos de cualquier accidente, Señor, y que podamos tener un descanso reparador en esta semana de CAP, que se sigue, Señor amado, incrementando lo que tienes para nuestras vidas. Esto te lo pedimos en el nombre extraordinario, exquisito, suculento nombre de Jesús. ¿Alguien dice? Amén. Saludaos los unos a los otros y salude a Maritere, por favor, después de mí.